Bienvenidos al Teatro Invita, el programa de tertulias culturales del Teatro de la Universidad de Puerto Rico, en esta ocasión dedicando un ciclo a exalumnas que se destacan en nuestros medios de comunicación. Soy Mario Edgardo Roche y estoy muy emocionado, tremendamente emocionado de poder entrevistar a mi querida compañera Selimar Adames Casalduc. Hola, bienvenida. Mario, qué gusto estar aquí contigo, qué gusto estar en los predios de la universidad, que es un lugar que amo tanto, y bueno, y compartir con todos los que nos vayan a ver nuestras vivencias, ¿no? Selimar, ¿cómo fue que surgió esa inquietud que te ha llevado a desarrollar una trayectoria y una carrera tan bonita y de tanta envergadura? O sea, ¿cómo empezó todo? Cuando tú estabas, por ejemplo, en la escuela superior, ¿tú intuías que ahí había algo que te podía convocar? ¿Cómo fue? Pues mira que sí, el trabajo del periodista siempre fue como un imán. Era algo que siempre estaba en mi pensamiento, era algo que yo miraba como una posibilidad para mi carrera, pero yo estudiaba música. Bueno, piano, no música per se, yo cogía clases de piano, ¿no? Y era bastante buena o eso me decían, ¿verdad? Modestia aparte, yo llegué a considerar irme a estudiar música. Y lo tuve ahí en mi pensamiento, y cuando llegó la hora de tomar la decisión, y que lo conversé con mis padres, etcétera, y mi papá me decía, bueno, la música es hermosa, ¿verdad? Es una carrera bella, pero pues es un poquito sacrificado, es más nocturno, es no sé cuánto, y tú tenés razón. A menos que llegaras a ser una concertista de sinfónica, la vida del músico es bastante nocturna, y yo también sabía eso, estaba segura que quería tener familia, que quería hacer una vida un poquito más en ese sentido familiar, así que pues mi inquietud por el periodismo siempre estaba ahí también, así que dije, definitivamente, si no es aquella, es esta. Oye, pero antes de seguir con lo del periodismo, en el ámbito de la música, ¿cuál era el tipo de repertorio o de piezas que más te gustaban cuando estabas tomando clases en aquella primera etapa? Mira, ¿O le metías mano a todo tipo de género? A todo, pero no tanto música popular. Como en Navidad, por ejemplo, sí. Pero en general era más, yo tiraba para la música clásica y la música como folclórica, pero antigua, ¿no? Europea, etcétera. Era la música que me atraía mucho. Y pues siempre preparábamos piezas, eso, hacíamos conciertos en la escuela de música, ese tipo de cosas eran las piezas que me llamaban la atención. A mí me encanta, la música yo la llevo conmigo. Es que escuchándote pienso en entrevistas o textos que he leído de la trayectoria de artistas y creadores que hablan, por ejemplo, de cómo la música les ha influenciado, por darte un ejemplo específico, en el desarrollo de una puesta en escena teatral. ¿Hasta qué punto lo de la música, el sentido del ritmo, el sentido de la precisión te ayudó a ti o eventualmente cuando entraste ya al periodismo televisivo? O sea, ¿cuánto de ese bagaje cultural con la música ha aportado a tu trayectoria en la comunicación? Mira, yo creo que definitivamente sí. Desde lo más básico, como el tipo de entonación y la forma como uno habla, y no es algo consciente, no es algo que yo expresamente me senté a pensar, bueno, yo creo que yo debo hablar de esta manera, pero yo creo que lo que dice el sentido del ritmo y la musicalidad que está aquí dentro, no me la puedo quitar, pues es parte de mi proyección como periodista. Cuando hago las locuciones para el noticiario, como ancla, yo creo, donde quiera que yo me paro, la gente me dice, sin verme la cara, hay gente que me reconoce y dice, ay, tu voz, tu manera de hablar, es una constante durante mis años de carrera que las personas me comentan que les gusta mi manera de hablar y mi manera de expresarme y la forma como llevo la noticia, y yo pienso que es parte de eso, estoy casi segura que es parte de eso. Bueno, un paquete, ¿verdad? Como claro, se dice en el argot televisivo, es como una brevísima sinfonía, ¿no? Hay una historia que cuenta, tiene un sentido de ritmo, hay una musicalidad. Claro. Oye, una vez entonces, junto a tus padres, que empiezas a definir, ¿verdad?, unos horizontes profesionales, entras a la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, obviamente al área de periodismo, según se desprende de lo que nos estás contando, y luego comienzas a hacer un proceso de práctica en prensa asociada. ¿Esa fue tu escuela? Esa fue mi escuela. Yo salí el último semestre o penúltimo semestre comenzamos a hacer estas prácticas
y me dirijo a la prensa escrita porque increíblemente yo no pensaba trabajar en televisión, nunca me interesó la televisión, nunca pedí una práctica en televisión y tomé la clase requisito de radio y televisión y más ninguna, porque eso no estaba en mi cabeza, yo quería trabajar en un periódico. Y yo dije, bueno, para escribir, ¿verdad? La oportunidad que había era Prensa Asociada, que es una agencia de noticias, que aunque sí se escribía para todos los medios, porque era un servicio de suscripción y las notas que uno escribe pues se leían en las radios, se leían en la televisión y se publicaban en los periódicos. Realmente mi aspiración era trabajar en un periódico. Entonces, pues directo a Prensa Asociada y allí, bastante rapidito, comenzamos ¿verdad? A dar unos pasos bastante buenos y me mandaron a la calle a hacer un reportaje, a cubrir una conferencia de prensa y ese día yo vi la luz. Yo dije, esto es lo que yo definitivamente voy a hacer por el resto de mi vida, que yo quedé fascinada con la dinámica de cubrir la calle y de estar ahí. Empecé a conocer compañeros de otros medios y yo era todavía estudiante, Mario. Yo todavía no tenía un bachillerato, estaba terminando mi bachillerato, pero pues ahí quedé enamorada de la profesión. Entonces, pues tuve mucha suerte porque en Prensa Asociada había unos periodistas extraordinarios de mucha trayectoria, de mucho peso, y esas personas fueron ¿verdad? Mi ejemplo. Y claro, la dinámica de la agencia de noticias es muy particular, o sea, hay unos ritmos, hay unos cierres con los que hay que cumplir, como tú decías hace un rato, unas maneras de escribir dependiendo del medio para el que se va a comunicar el trabajo. Sería tremenda escuela. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 1 año nada más. Estuve 1 año nada más. Pero sí, como dices, en la agencia de noticias que le suministra noticias a todos los demás medios de comunicación, tú tienes que desarrollar una rapidez, un ritmo, un estilo que sea suficientemente adaptable para cualquiera de los medios que te va a publicar, pero que tú puedas, ¿verdad?, ser rápido, porque y ahora peor aún, ¿no?, por la rapidez que nos imponen los nuevos medios de redes sociales, pero en esa época pues era muy similar, ¿no? Había que sacar una nota para radio rapidito, otra para televisión rapidito, ya la que fuera para prensa escrita pues con un poquito más de calma, pero ni tanta, porque los deadlines van llenando los periódicos. O sea, es una dinámica que yo creo que muchos periodistas hoy día de las nuevas generaciones nunca van a conocer. Oye, y al principio hablabas de que tú tenías claro que querías trabajar en prensa escrita, ¿por qué? ¿Entendías que era la que gozaba de mayor credibilidad, de mayor envergadura? O sea, ¿por qué el vínculo con la palabra? Mira, yo siempre pues tuve habilidad para escribir. Yo soy muy crítica conmigo misma de la forma como escribo y del vocabulario que uso, y yo pienso que, ¿verdad?, que el trabajo del periodista tiene que ser correcto gramaticalmente, aun cuando lo estés hablando, etcétera, ¿no? Así que, y sí, yo sí tenía un poco ese prejuicio de que la prensa escrita tenía más peso y más credibilidad, y que, ¿verdad?, yo era de las que me sentaba a leer los periódicos, así que eso era lo que yo quería hacer. Y entonces, una vez cierra ese ciclo de 1 año en prensa asociada, ¿qué ocurre? ¿Te gradúas de la universidad y ahora a ver qué ocurre? Bueno, yo me gradué un poco antes, me gradué en mayo y para diciembre por ahí ocurrió, ¿verdad?, un encuentro con un colega de televisión en una conferencia de prensa. Pues ya nos conocíamos, ¿verdad?, porque había estado cubriendo, así que compañeros de radio y compañeros de televisión pues ya me conocían. Resulta que este compañero se iba de su trabajo como periodista, iba a trabajar si no mal no recuerdo, en promociones en Guapa. Y me dice, ¿tú sabes qué, Jorge Orama, que es mi buen amigo Jorge Orama, me dice, yo me voy y yo pienso que tú serías buena en televisión? Y yo le dije, no creo, yo no sé de nada de televisión. Me dice, no, yo creo que tú tienes habilidad para eso, y no creas que no es tan complicado. Me explicó unas cosas, no es muy distinto a lo que tú haces, solo que lo narras en lugar de escribirlo, piénsalo. Y yo lo consulté con mi jefe en prensa asociada, con Ismael. Le digo, Ismael, ¿qué tú crees de esto? Porque yo no tenía una plaza de trabajo en prensa asociada, yo hacía como vacaciones y pasaba mucho tiempo allí, pero realmente no tenía un empleo fijo. Me dice, pues claro que sí, agárralo, que eso lo tienes disponible, vete, solicita, entrevístate, mira a ver qué tal.
Pues, y cuento largo corto, 30 años más tarde estoy aquí todavía. El tema es que comenzaste en labores de producción. Sí. O sea, con el cuadro completo de cómo se iba a montar el... Claro. Yo empecé haciendo trabajos de asistente de producción, ni siquiera de productora. Yo era asistente de producción y las primeras pruebas pues fueron básicamente escritas y hice un par de pruebas de calle, pero cuando yo finalmente hice la prueba y solicité esa plaza de mi colega que se fue, se la habían dado a Luis Guardiola. Entonces Luis me quitó ese puesto. Pero, toma nota, Luis Guardiola. Viste, sí, así es la vida. Oye, para que la gente tenga una idea, disculpa que te interrumpa, Sí. ¿Qué hacía o qué hace un asistente de producción de un departamento de noticias? Mira, en ese tiempo éramos, ese gran departamento de producción, esa gran área de producción, éramos dos. La productora y la asistente. Así que se hace de todo. Ahora, claro, ahora hay un batallón de gente, hay muchas más personas que trabajan en el área de producción, pero también las producciones se han complicado bastante. Así que éramos ella y yo, una persona que hacía gráfica y pues escribir todo el libreto de un noticiario lleva un libreto, ¿verdad? Y todo lo que está ahí escrito, a excepción de los reportajes de cada reportero, que cada uno escribe su parte, pues hay que prepararlo, las introducciones, las transiciones, los avances del próximo segmento y el cómo tú preparas el programa para que sea una historia que corra de manera coherente, que para el televidente sea fácil de digerir y que sea suficientemente atractivo para que se quieran quedar a ver el próximo reportaje, que se quieran quedar a ver la próxima historia y cómo termina y como todo, ¿verdad? Hay unas historias que son muy fuertes, unas historias que son pues menos fuertes, pero que también pueden ser atractivas. Entonces, montar eso de manera que sea pues visualmente atractiva es un reto. Era el hilo conductor, Es el hilo conductor de todo el programa y yo sabía nada de televisión cuando llegué, así que pues aprender otra vez. Y tuve muy buenos maestros allí también. Tenía un colega, Luis de Bien, que me enseñó muchísimo. Recuerdo la primera nota que yo escribí, que tenía como 3 páginas, porque yo pensaba, la voy a escribir como escribo las de radio en AP, pues así mismo más o menos. Y me dijo, eso es muy largo. Yo, no puede ser porque ahí está todo. Me dice, no, tiene demasiado. Yo, no puede ser porque si le quito algo se queda la historia sin... Me dice, no, tienes que llevarlo a 20 segundos. 20 segundos. Yo no sabía cómo hacer eso. Me dio tanto trabajo aprender a resumir. Bueno, pero lo logré y la verdad es que se puede. Pero sí, la televisión siempre se queda un poco corta, ¿no? Es por razón de tiempo, pero también por razón de que los televidentes no... la televisión es un mensaje que tiene muchos aspectos, ¿verdad? Tiene la parte visual, tiene la parte hablada, tiene la parte auditiva, entonces el mensaje es muy fuerte, hay que simplificarlo. Oye, aún en ese momento no acariciabas la posibilidad de aparecer ante la cámara. Bueno, sí. Sí, yo quería trabajar haciendo lo que yo hacía en la calle, haciendo reportajes. Pues en el caso de televisión era en cámara. No era por salir en cámara, yo extrañaba la calle. Salir, hacer reportajes, conferencias de prensa, entrevistas y eso lo extrañaba mucho. Así que tan pronto hubo la oportunidad, la pedí. Y pues se dio unos añitos más tarde. Y me dijeron, pues mira, sí, pues te vamos a poner de reportera. Y entonces hice esa transición. Hace un momento hablabas de que tuviste muchos maestros. En el caso de las figuras que daban cara frente a cámara, ¿quiénes eran las que tú querías de algún modo emular o que te sirvieron de modelo? Pues mira, yo admiraba mucho el trabajo de Jennifer Wolf, que hacía un trabajo investigativo extraordinario. Admiraba mucho el trabajo admiro, ¿no? Porque han cambiado de faceta, pero siguen siendo unas grandes profesionales, de Ada Torres Toro, que era una colega, en ese momento era reportera, después pasó a ser mujer ancla del noticiario también, y siguió haciendo trabajos, sobre todo de investigación extraordinarios. Luis Guardiola era otro de los compañeros que yo miraba con mucha admiración, aunque no nos llevamos mucho tiempo, ¿verdad?, en edad,
pero sí, ya ellos tenían una trayectoria de televisión porque ellos venían de un canal de televisión que era el Canal 24, que era un canal de noticias de 24 horas, y cuando yo estudiaba, y estudiábamos en la universidad, ese canal existía. Era un tipo CNN, pero en Puerto Rico, de noticias de Puerto Rico, y ellos tenían mucha experiencia ya en televisión que yo pues no traía ese bagaje, así que entonces, la forma de ellos montar los reportajes me gustaba mucho. Empezaste a salir a la calle y con el paso de los años eventualmente entonces te conviertes en reportera y ancla. ¿Cómo complica esto tu jornada laboral? Oh, por Dios. ¿Qué debería entender el público que supone el tú ir a trabajar una historia a la calle, regresar al estudio, editar tu historia y luego prepararte para estar una hora hablando frente a una cámara? Mira, es bien complicado porque primero que yo no quería dejar de ser reportera y salir a la calle a hacer trabajo periodístico, porque yo pienso que ese trabajo te mantiene los pies en la tierra, te mantiene centrada y bien consciente de las verdaderas preocupaciones y las inquietudes de la gente. Cuando tú estás en una oficina las 8 horas del día, aislada del mundo, o, ¿verdad?, como en una cajita de cristal, pues tú no te enteras de lo que la gente de verdad siente y padece. Y yo creo que el ancla debe ser realmente sensible y debe ser realmente empático con la situación que vive la gente, porque para eso es que estamos, ¿no? Para tratar de mejorarle la calidad de vida a todo el mundo. Así que el trabajo de calle para mí era vital, primordial. Y cuando me ofrecieron ser ancla del noticiario de las 5 de la tarde, que fue cuando renunció Ada Torres Toro, yo le dije, bueno, yo estaba anclando el noticiario de la noche. Llevaba 6 meses en un cambio de horario y trabajaba de noche con Guillermo José, y le digo a Quique Cruz, que era mi jefe en esa época, le digo, mira, ¿verdad? Yo honrada con la idea, pero a mí no me gusta estar aquí todo el día. Y esto de estar aquí para ir al aire por la noche, a leer los reportajes de otros compañeros, no la hace para mí. Yo quiero la calle. Así que si tú me puedes devolver a mi horario de 9 a 6 y yo seguir cubriendo la calle, haciendo reportajes todos los días, y entonces yo vengo y te hago el noticiario, como lo hacía Ada, claro, entonces yo puedo hacer esa posición, pero de lo contrario. Y me dijo, no, está bien, te ponemos, está perfecto, porque si nos hace falta gente que siga cubriendo la calle. Así que entonces me devolvieron a un horario donde yo podía llegar a las 9 de la mañana y como quiera hacer el noticiario de la tarde. Pero ¿qué pasa? Que tú llegas a las 9 de la mañana al canal y sales a la calle con un compañero a hacer un reportaje que puede ser en Río Piedra, pero puede ser en Guayama. Y eso me pasó con mucha frecuencia, y tienes que ir y tienes que hacer las entrevistas y tienes que hablar con la gente. Hay veces que hay un reportaje coordinado, ¿verdad? Hay una mesa de información en la redacción que te dicen, ok, pues tú vas a ir, vas a entrevistar al alcalde, vas a entrevistar al líder de la comunidad tal, y etcétera, ¿verdad? Pero hay veces que no, hay veces que, mira, allí pasó algo y tú tienes que ir a averiguar. Así que tú llegas con cero a reconstruir una situación ¿verdad?, a comenzar a hablar con la gente. Pues no todo el mundo te quiere hablar, hay gente que es tímida para las cámaras, hay gente... O sea, ir al Capitolio y ponerle el micrófono a un político, eso es bien fácil. Eso te toma 10, 15 minutos lo que te toma hacer la entrevista. Ir a hablar con gente que no son políticos y no son personas acostumbradas a las cámaras, esos son otros 20 pesos. Y tú tienes que hablar con la gente y tienes que demostrarle, ¿verdad?, ofrecerle confianza para que se atrevan a hablarte y se atrevan a abrir su corazón. Hay veces que son cosas muy sensibles, o hay veces que son, ¿verdad?, más fácil si son asuntos de comunidad que afectan a todo el mundo, pero hay veces que no. Entonces te coge horas. Luego tienes que hacer los visuales. Tú estás con un camarógrafo, en el caso de televisión siempre caminamos con un camarógrafo, pues que se convierte en tu familia. Ese camarógrafo tiene que hacer unos visuales y todo eso te coge varias horas. Luego regresas al canal, que es en Guaynabo. En el caso de nosotros, vuelves. Entonces tienes que sentarte a escribir el reportaje. Tienes que sentarte a editarlo con un editor, a montar el muñeco. Cuando vienes a ver son las 4. Y el noticiario, que en ese tiempo era las 5, ya no te queda nada. Tienes que maquillarte y después estar todo el día en la calle sudando, a veces con lluvia, a veces con sol. Tienes que sentarte, maquillarte, recomponerte y sentarte y lucir muy fresh, muy tranquilita para entonces leer. Es un día bien intenso, bien complicado. Y la mayor parte de la gente no se lo imagina. A mí me dicen, ay, pero qué chévere, porque tú eres ancla y tú llegas, ¿a qué hora tú llegas? A las 3.
¿cómo que a las 3? Yo llego a las 9 de la mañana. Pero la gente no hace esa conexión entre el trabajo de la calle, que yo lo hice toda la vida, y el trabajo del ancla, como si fueran dos cosas distintas. Ahora que hablas de la necesidad de siempre mantener ese oído en tierra, ¿verdad? De estar al tanto de los asuntos que le preocupa a la ciudadanía, tengo entendido que en términos de temas que más te ha interesado desarrollar y atender, tiene que ver los asuntos de gobierno y de economía. ¿Hay alguna razón en particular? Mira, los temas, por ejemplo, de economía y gobierno, realmente es que eso tiene un impacto en la gente. Y no estamos hablando de política, ¿verdad? Estamos hablando de cómo el gobierno maneja su quehacer diario que impacta a la gente. Y lo vemos, por ejemplo, en estos días pasados con la cantidad de protestas por las condiciones salariales, ¿verdad? Eso le afecta la vida a la gente y eso le complica la existencia a los ciudadanos que quieren hacer, ¿verdad? Sobrevivir apenas. Así que es por eso, ¿no? Yo siempre procuraba, si estamos haciendo un trabajo que tiene que ver directamente con gobierno, buscarle el lado humano a esa historia, pues no conformarme con hacer la entrevista con un funcionario, sino ir a buscar dónde está ese vínculo con el ciudadano de a pie. Y entonces el orden del reportaje se invertía. Este es el problema y esto es lo que se espera que haga el funcionario, o exigirle al funcionario, esto es lo que se supone que estés haciendo. Y por eso me parecía más relevante. Claro, los periodistas, sobre todo de televisión, no podemos necesariamente escoger lo que vamos a cubrir porque primero somos un grupo limitado y no somos especializados. En televisión no hay uno que cubre esto y otro que cubre policía y otro que cubre Capitolio. Se supone que todos hacemos de todo porque la naturaleza del trabajo es así. Pues hoy, por ejemplo, todo el mundo va a estar cubriendo marcha. Pues todo el mundo tiene que cubrir la marcha, no importa cuál sea tu fuente principal. Ahora, en el caso de las notas de asuntos económicos, y economía, eso fue casualidad, que pues, en algún momento me tocó cubrir algo y resulta que me quedaban bien. Me quedaban bien las historias y yo no le tengo miedo a los temas complicados. Yo pienso que el periodista tiene que estar eternamente aprendiendo. Tu proceso de aprendizaje y de estudiar no termina cuando te gradúas. Tú tienes que estudiar todos los días el tema que te toca. Tú no lo conoces necesariamente, ¿verdad? Hay veces que sí, pero son las menos. Tú comienzas empapándote pues del tema que te toca. Y si me tocó cubrir a la Junta de Supervisión Fiscal, como me pasó, pues yo me senté a leer el proyecto de ley de promesa antes de que fuera ley. Después de aprobada me senté a leer la ley. Tenía 200 tecnicismos que yo no entendía, pues entonces a llamar a mis consultores de bolsillo, digo yo, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir esta otra parte? Por ejemplo, la ley hablaba de supremacía. Yo en ese momento no entendía bien eso de la supremacía, bueno, que esto va por encima de, tú sabes, de la Constitución de Puerto Rico, esto va por encima de todo. Pues entonces eso cambia mucho el panorama, ¿verdad? Para todo el resto del país, así que me quedaban bien las historias de temas económicos. Yo comencé a buscar formas de explicárselo a la gente para que la gente lo entendiera de manera más simple. Y te doy un ejemplo. Un día cubriendo una propuesta para establecer un impuesto de valor añadido en sustitución del IBU, que es el sales tax, ¿verdad?, que conocemos. Y el valor añadido tiene una forma de cobrarse distinta y es un lío. Pues me senté con uno de mis asesores, explícamelo bien. Pues está aquí en la cadena de distribución se paga así, el próximo fiscaliza el siguiente. Y como yo le explico eso a la gente, porque no era fácil. Yo fui a un kinder en la escuela donde estudiaban mis hijas. Y le dije a la maestra de kinder, ¿tú tienes bloquecitos de esos del pueblito? Sí, yo tengo. ¿Qué necesitas? Un camión, una escuela, una casa, un supermercado, un colmadito. Sí, mira, más o menos esto, más o menos. Yo puse en una mesa el pueblito y yo creé la cadena de distribución para explicarle a la gente. Aquello fue un éxito, aquel reportaje a la gente le encantó. Y tú no sabes la cantidad de gente que me escribía, ahora entiendo el IVA. No lo captaba, ahora es que lo entiendo. Pues esas cosas me resultó que me quedaban bien, así que cuando había que cubrir temas económicos en general, ¿verdad? No siempre, pero la mayoría de las veces manden a Celimar, que es la que entiende. Y no es que yo lo entendiera más que los demás, es que le dediqué un tiempito a entenderlo.
Selimar, tú eres muy generosa porque tú dices, esos trabajos sobre asuntos económicos me quedan bien, pero evidentemente hay mucho trabajo ahí detrás. Y yo me pregunto, ¿cuánto de lo que tú aprendiste y de lo que te nutrió la Universidad de Puerto Rico te brindó esa cultura profesional de estudio, de investigación continua? Absolutamente, absolutamente. Mis años en la universidad, si bien es cierto que uno sale de la universidad cuando empiezas a trabajar es que realmente entiendes la dinámica de los trabajos y como quien dice, vuelves a aprender la disciplina de detenerte a estudiar bien el tema, empaparte, ser responsable con los televidentes, con quien te va a leer, con quien te va a escuchar, de que tú tienes que ofrecer la información correcta, tienes que corroborarla, tienes que asegurarte de que no estás ¿verdad? Cometiendo un error que pueda inducir a la gente a pensar una cosa incorrecta o lo que no es, o a tomar decisiones perjudiciales, peor aún, ¿no? Así que esa cultura de responsabilidad hacia la información y de seriedad en el proceso de trabajo, definitivamente la universidad pues, fue clave en eso. ¿Verdad? En el ambiente laboral eso no se habla ¿verdad? No es una cosa que está presente en la conversación, eso tú lo traes de la academia. Y claro, hay una ética personal también, que no todo el mundo tiene, lamentablemente, pero sí, yo recuerdo con mucho cariño y con mucho aprecio a mis profesoras, Norma Valle, Milagros Acevedo, que son mujeres que yo admiro tanto, y cuando me las encuentro me da muchísima alegría porque sí, ellas son las que sembraron eso, ¿no? Ahí en mi cerebro y en mi corazón, y que eternamente agradecidas por todo lo que hicieron conmigo, con nosotros en ese Y momento. bueno, ese rigor y ese compromiso te llevó a ganar premios. La primera etapa de tu carrera la desarrollaste entonces en Guapa Televisión como asistente de producción, reportera ancla. Luego cierras ese ciclo, pasas a Tele 11. En esta etapa nueva, presumo que te asumes también como mentora. Presumo e intuyo, ¿verdad?, que la proyección que ha tenido ese departamento de noticias, digamos, emergente, gira en torno a tu figura. ¿Efectivamente es así? Mira, eso de... Yo me siento un poco mamá. Me siento un poco mamá o tití, digamos, de muchos de esos compañeros, ¿verdad? Porque tenemos mucha sangre nueva, mucha gente joven, son maravillosos, y sí, me miran con admiración y con deseos de aprender y me escuchan. Y eso para mí vale tanto, porque después de pasar 30 años en los medios, pues te imaginarás, yo he visto de todo, ¿no? Participar de un proyecto que empieza de cero, que es muy distinto al proyecto de UAPA cuando yo comencé. Era un proyecto ya establecido y súper sólido, con figuras ya reconocidas y amadas por el público, a comenzar en un lugar donde vamos desde cero a ir levantando una audiencia y a hacer las cosas de manera diferente. Pues tiene una magia espectacular. Pero sí tenemos un grupo de gente joven que yo me siento, Mario, con la obligación, ¿verdad?, de convertirme en un poco mentora, sobre todo de los más jóvenes, porque siento que pueden aprovechar mucho de mis experiencias. Yo, quizá te suena raro, pero yo soy tal vez de las pocas personas que aprende por cabeza ajena. Yo escucho muy bien las experiencias de otras personas y trato de no cometer errores, ¿verdad?, que me puedan llevar a sinsabores o momentos difíciles. Y yo quisiera que todo el mundo sea igual y que todo el mundo pueda aprender de lo que yo le digo o de lo que yo le aconsejo para hacer un mejor trabajo. Yo creo que me escuchan y yo creo que aprecian. Y me gusta mucho eso porque tú sabes que la televisión es un poco difícil, es un medio que tiene mucho ego, hay muchas personas que pues piensan que porque trabajan en televisión y tienen un reconocimiento del público ya lo saben todo y han llegado a la cima y nadie me tiene que venir a decir nada. Y este grupo de jóvenes que están trabajando conmigo ahora en Tele 11 no son así.
para nada. Están ávidos, están abiertos, están deseosos de aprender y de hacer las cosas mejor, y los consejos que estoy segura que otros compañeros también les dan. Yo estoy segura que no soy la única, ¿no? Pero yo sí me tomo la molestia de, si veo algo que yo creo que pueden hacer mejor, decírselo, y me dan las gracias y lo acogen muy bien. ¿En qué aspectos en particular dialogas con ellos y les sugieres que atiendan o que mejoren? Asuntos vinculados con su comunicación verbal, el modo de escribir sus titulares o las historias. De todo. Yo me meto donde no me han llamado. Bien presentada. Yo digo, perdóname que te voy a decir esto, ¿verdad? Primero, si no quiere, pues no le digo nada. Nunca me ha pasado. Pero sí, proyección, la forma de la entonación, el uso de muletillas, el uso, la forma en que montan la historia, cómo mejor reconocer qué es la parte más fuerte de tu reportaje y cómo destacarla sin, ¿verdad?, sin menospreciar el resto de la historia, pero siempre hay un aspecto que es el que salta a la vista y tienes que sacarle mejor provecho. De todos esos aspectos, en todos esos aspectos. Son muy buenos periodistas, hacen muy buenas preguntas, son arrojados, son atrevidos. Eso es, ¿verdad?, ingrediente principal, porque si tú vas con timidez no vas a llegar a ningún sitio. Tienes que atreverse. Todo eso ellos lo tienen. Son asuntos más de estilo, digamos yo. Y no pienso que es nada serio. Bueno, son 3 departamentos de noticias, ¿no? El Canal 4, el Canal 2, Tele 11, bueno, el del Canal 6 desde la televisión también pública. ¿Qué tú harías si estuvieras a cargo y fueras responsable del diseño de una política editorial de ese departamento de noticias para distinguirlos más con respecto a lo que hacen otros noticieros? Mira, yo creo que hay que enfocar más y creo que es lo que estamos haciendo, la parte comunitaria. Ir más a las comunidades y menos al gobierno. Ir más, o en el caso, ¿verdad?, claramente no podemos ignorar las noticias que nacen de la fase gubernamental. Eso es, ¿verdad?, es básico. No es no cubrirlo, es cómo lo abordamos, los temas. Y de hecho en eso estamos, ¿no? Yo tengo pues excelente comunicación con mi directora de noticias, así que discutimos mucho las cosas, cómo las vamos a hacer, y esa es la intención de nuestro proyecto ahora. Porque mira lo que pasa, tenemos una enorme competencia en las redes sociales. Estamos insertados en las redes sociales, en los medios también, no nos quedó de otra alternativa, ¿no? Hay que estar ahí. Y eso pone una presión terrible sobre el deadline, hace una presión terrible sobre el afán de decir la noticia primero, tirar el tweet primero, ponerlo en Facebook primero, y eso pues te hace una tendencia peligrosa a cometer errores, a no verificar adecuadamente por ser el primero, y eso es fatal. Y yo soy un poco old school en eso. Yo prefiero decirlo bien a decirlo rápido, ¿no? Estar bien seguros antes de tirar una noticia que pueda ser incorrecta, porque al fin y al cabo tú puedes después decir, ay, me equivoqué, pero eso va directo a tu credibilidad como medio y a la credibilidad del periodista. Te escucho y ya debemos, ¿verdad?, ir recapitulando, y pues recuerdo y entiendo muchas cosas cuando citabas a Norma Valle, a Milagros Acevedo como tus 2 grandes profesoras y mentoras. Yo fui estudiante de Norma también, y conectando con Norma y lo que nos enseñó con respecto a la igualdad de género y tal, tú lograste hacer unas reivindicaciones en esa transición que te llevó a Tele 11, que para mucha gente que nos está viendo, tú te convertiste en una figura que reivindicó los derechos de la mujer profesional, que luchó contra unos discrímenes. No quiero que entres necesariamente en lo que se acordó en esos trámites legales, pero tú fuiste muy valiente. Pues mira, esa es la frase que han usado muchas veces para describir, ¿verdad?, lo que hice, y yo te digo que lo hice con temor y con mucha cautela. Mario, me tomó 15 años atreverme a dar el último paso que di. Fui muy tímida al principio y traté, ¿verdad?, de casi indirectamente decir que estábamos
incurriendo en discrimen y como que indirectamente no se daban cuenta, pero luego lo tuve que decir un poquito más, de manera más firme, hasta que tuvimos que llegar al aspecto legal, ¿verdad? Que nadie quisiera llegar a eso, pero sí, valiente, pero me tomó 15 años desarrollar la valentía para tomar ese paso, porque era evidente para mí y era evidente para todas y nadie se atrevía. Nadie se atrevía. Yo te puedo decir hoy, y me siento bien orgullosa, ¿verdad?, de eso, y humildemente te lo digo, pero yo me siento bien feliz de ver que a la mayoría de mis compañeras hoy día le pagan más, que consiguieron, ¿verdad?, buenos acuerdos con sus patronos, que esto se ha extendido a otros medios de comunicación, que todos los días me escriben mujeres, mira, yo tengo que hacer esto porque tú me inspiraste y no sabíamos y no teníamos ni idea de cómo empezar. Y pues yo a veces les aconsejo, les digo cositas, ¿verdad? Contesto por las redes sociales cuando puedo, porque a veces son muchos mensajes, no los puedo contestar todos, me perdonan, pero sí. Oye, es un proceso bien duro, Mario, un proceso bien duro, bien difícil, y sobre todo porque tú estás hablando con gente que han sido tus guías, tus jefes, tus mentores, gente que tú aprecias. Hay un aprecio y un cariño inmenso por personas que tú sabes que están incurriendo, pues yo no te puedo decir si a propósito o qué, pero estaban incurriendo en una conducta ilegal. Y entonces, pues, lamentablemente hay que hacerlo. Pero después de tantos años de trayectoria, yo me sentí que había llegado a un lugar en mi carrera en la que ya yo tenía un nombre, una credibilidad, nadie duda de mi trabajo, ¿verdad? Entonces podía dar ese paso que para otras chicas tal vez era un poco más difícil. Así que, pues, yo qué bueno que pude hacer eso por ellas y no termina, la lucha no termina, esto sigue. Tenemos todas que hacer una parte, todas que continuar porque hay todavía áreas donde podemos mejorar mucho. Es bien emocionante escuchar cómo a partir del dolor y a partir de la indignación se desarrolló una conciencia que seguramente ya tenías la semilla, ¿verdad? Por lo que hemos hablado con relación a este proceso formativo, pero pues tenemos que darte las gracias y estamos aquí muy emocionados de que tan generosamente nos hables sobre esto. Gracias, Enimar. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mario. Gracias a ti. Tú sabes que los cambios no vienen solos. Los cambios necesarios no vienen solos, hay que lucharlos. Así que mi exhortación no solamente en ese aspecto, ¿verdad? En todos los aspectos donde necesitamos mejorar como sociedad, el que siente que hay algo que necesita cambiar, tiene que dar la lucha. Y a veces hay consecuencias, pues las hay, pero hay que asumirlas. Yo estuve dispuesta y yo creo que estaré dispuesta en lo que haga falta y todos debemos poner ese granito. Gracias. Gracias a ti, gracias a ti. Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Manténganse al tanto de las actividades de la Oficina de Exalumnos de la Universidad de Puerto Rico, también a las redes sociales del Teatro de la Universidad. Soy Mario Edgardo Roche y ha sido un gusto compartir con ustedes. Será hasta la próxima.